Muy buenas noches, distinguidos. Damos inicio a la presente clase pidiéndoles enmarcadamente su comprensión en el entendido de que no se ha podido subir la clase del día viernes. He estado algo delicado de salud y ustedes se darán cuenta, primero está la salud. Cualquier consulta que quieran hacer, les había indicado también que tengan la gentileza de escribirme, de llamarme al WhatsApp o de manera directa, en el entendido de dar respuesta a las dudas que puedan tener. Una cualidad importante en el ser humano tiene que ver con la comunicación asertiva, tiene que ver con no dar vueltas en alguna situación y lo que he hecho es tratar siempre de mantener esa comunicación directa, porque también he sido comprensivo con muchas personas que me han expuesto su ausencia a clases por motivos de trabajo y otro asunto que pueda ser de orden particular. Entonces siempre es bueno, distinguidos, consultar, porque cuando se bypassea además situaciones, entonces no andamos muy bien. Ya es importante todo ello, porque en definitiva son imprevistos que se presentan y estos imprevistos se tienen que resolver mediante una comunicación directa. En algún momento había indicado, en nuestra sociedad existe un gran dilema. ¿Y cuál es el dilema que tenemos en nuestra sociedad? Hablamos de un discurso de la doble moral, se llama hipocresía, y he hecho un estudio interesante en función de todo ello, un análisis multivariable explicativo de diferentes escenarios en los cuales el sustento de ese lenguaje de la doble moral que equivale a la hipocresía tiene que ver con dos causas o raíces. La primera se asocia a la desinteligencia emocional, una desinteligencia emocional que tiene que ver mucho con las emociones negativas priorizadas para interactuar en ese proceso de evitar, si quieren, una interacción positiva. Entonces debemos aprender siempre a pensar en positivo, a consultar para poder resolver los problemas. Y por otro lado, debemos pensar que ese tema de la hipocresía entre los actores económicos y otras interacciones que se dan en la vida cotidiana tiene que ver mucho, si quieren, con esa comunicación que en muchos casos se asocia a la distorsión de los argumentos lógicos, de la coherencia, congruencia, correspondencia, pero también en vínculo con la empatía. Ponerse en la posición de las otras personas, no pensando en lo negativo, sino fundamentalmente pensando que puede haber algún escenario adverso que permite la comprensión o el entendimiento del fenómeno en cuestión. Bien, lo que vamos a hacer ahora, distinguidos, es refrescar dos elementos que me interesan, que son claves. Quiero pensar en este primer elemento que asocia la palabra proyecto, la palabra inversión. Ustedes saben que los proyectos son los instrumentos claves para gestionar el desarrollo. Gestionar el desarrollo significa hacer inversiones. Las inversiones deben tener retorno,
pero aparte del retorno deben demostrar una responsabilidad social empresarial, una consecuencia que beneficie la construcción de un estado de bienestar. Entonces, construir un estado de bienestar significa disminuir las desigualdades entre los estantes o habitantes. Esa disminución de las desigualdades, recalco, tiene que ver con la función trabajo real, no un trabajo especulativo. Ese trabajo real es indispensable para generar valor. Ustedes se han debido dar cuenta en los videos que hemos trabajado y que son parte de la plataforma. Estimo que ustedes han debido encauzar todo ello en su revisión. Les decía, en función de esos videos, debemos darnos cuenta que cuando las economías son prósperas, estas tienen el resultado porque los actores de la economía, si quieren desde una óptica macroeconómica, que son las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo, que tiene que ver con la relación internacional, con otras familias, otros empresarios, otros gobiernos, esas relaciones no pueden ser disfuncionales. Esas relaciones tienen que ver con el cumplimiento de roles. Y puede haber error, pero en ese cumplimiento de roles con error mínimo se puede dinamizar el juego de la economía, que implica el juego de la inversión, una inversión que tiene que ver con el mercado, un mercado que debe estudiarse para gestar una función de producción. Esa función de producción tiene que ser asociada a las economías de escala, a minimizar el costo unitario promedio de producción y definir que a medida que se produzca más, cae ese costo unitario de producción, pero eso va a tener un techo en el cual se tendría que cambiar la tecnología ante un mercado cambiante, camaleónico, y fundamentalmente esas dos grandes variables asociarse al mundo de las finanzas, del dinero, que ha de permitir la sostenibilidad de esa inversión en consideración, si quieren, de un trabajo que en realidad tiene que ser coherente, congruente, de correspondencia entre los actores de la economía. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el encauzar inversiones no es fácil, pero ese es el desafío que tiene que ver con el problema oportunidad para poder hacer esa aplicación, recalco, considerando que exista retorno. Entonces aquí vamos a reflexionar algo que me parece clave. La planificación es una palabra que niega la improvisación, que por el contrario gesta método para poder encauzar el razonamiento de la inversión. Esa inversión, recalco, tiene que ver con una viabilidad normativa que se entrelaza a esa viabilidad de mercado, de la producción, de la organización, que tiene que ver con el manejo, si quieren, de escenarios posibles en asociación al flujo de efectivo, en relación a valorar la inversión, a generar un valor presente neto, una tasa interna de retorno, una relación banca-inversión, que significa una relación beneficio-costo. Entonces, esta planificación podríamos encauzarla como un proceso mediador entre el presente y el futuro. Pensemos,
Si hablo de un proceso mediador entre el presente y el futuro, hoy, en la coyuntura, debo tener la capacidad de hacer un diagnóstico, de generar la radiografía de lo que está ocurriendo en esa realidad concreta para ver la posibilidad de que a partir de un problema, oportunidad, de algunas causalidades críticas, se pueda estudiar la posibilidad de invertir, de aplicar fondos que tiene que ver con la palabra proyecto, con la proyección, que es interesante. Y esa proyección tiene que ver con un flujo de efectivo. Si quieren, con un estado de resultados, de ingresos e egresos en diferencial, que por supuesto tendría que estar convenientemente razonado en escenarios, en posibilidades para poder encauzar esa inversión. Entonces, pensemos, la planificación va a contribuir al manejo de la gestión de la economía. Ustedes saben que el ser humano tiene diversidad de necesidades biopsicosociales. Si quieren, ese ser humano está vinculado en la normativa a enfocar el género, la generación, la discapacidad, o por otro lado, si quieren verlo, las capacidades diferentes, vamos a decir. Esa planificación permite cambiar, transformar, pasar de una situación incómoda de la radiografía a plantear otra de mayor nivel de bienestar, felicidad, considerando periodos de corto, mediano y largo plazo. La planificación es transformación y esa transformación implica mucha comunicación asertiva. Sin comunicación asertiva no hay planificación, no hay priorización. En consecuencia, esta se realiza con la gente, por la gente y para la gente, con base en la sustentabilidad. ¿Qué significa la sustentabilidad? Que las decisiones de hoy van a beneficiar la sostenibilidad o el largo plazo. Y esa sostenibilidad tendrá que ver nuevamente en causa con el enfoque de género, generación, capacidades diferentes que puedan tener los actores del mercado, la sociedad, si quieren, en un contexto específico. La planificación tiene que ver con fomentar el trabajo en equipo, interdisciplinario, transdisciplinario. Ese trabajo en equipo debe garantizar cooperación, confianza, mucha sinergia, mucha identificación. Entonces, posibilidad también de razonar con distintos escenarios. La planificación tiene un principio de flexibilidad y trabaja con supuestos. Entonces, esos supuestos son importantes razonarlos porque a partir de ellos se referencia, se trabaja la gestión de riesgos. Esa planificación tiene que ser colectiva, se debe gestionar el riesgo del individualismo, del oportunismo y esa actitud mañosa que tienen los seres humanos. No todos, pero un gran porcentaje. Entonces, eso tiene que ver con una desinteligencia emocional que puede sintetizarse en la palabra envidia. El sujeto quiere poseer lo que tiene el otro. El sujeto quiere hacer planificación, entre comillas, indicativa ¿de qué? De la vida ajena. Entonces, no corresponde. El sujeto tendría que, en el proceso de planificación, hacer una especie de investigación-acción, desaprender las malas prácticas
y sustituirla por buenas prácticas que permitan una ruta de trabajo colaborativo. Entonces, con eso se demostraría mucha capacidad inteligente, de virtud, de humildad y, recalco, con trabajo en equipo empático, de respeto, que pueda transformar la realidad concreta. Entonces, uno quiere planificar, tiene que razonar que esa transformación asociada a la planificación tiene que ver con el comportamiento humano, con el cambio de actitudes de los agentes económicos, con el manejo de ese concepto de economía que tiene que ver con la gestión de los recursos escasos versus las necesidades ilimitadas que tienen los seres humanos. Rápidamente referenciamos que cuando uno quiere invertir, primero les planteo esto. Uno tiene que saber qué producir, para quién producir, cómo producir y con quiénes producir. Les lanzo 4 interrogantes que son claves, pero si quiero afinar la puntería, vamos a trabajar con 9 preguntas. Y esta primera pregunta significa qué problema se debe resolver. La segunda pregunta, ¿a quién se dirigirá la solución? La tercera pregunta, ¿cuánto se producirá? La cuarta pregunta, ¿dónde se localizará? La quinta, ¿cómo se solucionará el problema? La sexta, ¿cuál alternativa se escogerá? La séptima, ¿con qué recursos se hará el proyecto? Y la octava, ¿quién realizará el proyecto? Y finalmente, la novena pregunta, ¿cuándo se realizará ese proyecto? Si ustedes piensan en esos elementos nos ayudan a referenciar muchas cosas importantes en concordancia, si quieren, a la gestión de proyectos en metodología que debe guiar ese trabajo normativo, de ver la posibilidad de que según la norma se haga una inversión con resultados, con retorno y fundamentalmente con externalidades positivas. De eso se trata. Me voy a permitir otra vez mostrar una diapositiva que nos va a ayudar significativamente en este cometido. Y me quedo resumiendo 9 cuestionantes. Y fíjense, ¿qué problema se debe resolver? O sea, quiero encauzar inversión. Tengo que pensar en el qué, a quién, cuánto, dónde, cómo, cuál, con qué, quién y cuánto. ¿Qué problema se debe resolver? Ese es un análisis en función del contenido que vincula, razone, objetivo, alternativas. Pero además, con la segunda pregunta, ¿a quién se va a dirigir la solución? Ese problema, oportunidad, que tiene que ver con una población afectada y en esencia la demanda. Ahí se habla de la identificación del problema. Cuando hablamos de cuánto, dónde, cuánto se producirá, dónde se localizará la solución, ¿estamos hablando de qué?
de tamaño, de localización, del desarrollo de caminos, opciones o alternativas. Pero asimismo, eso tiene que ver con la quinta pregunta, el cómo. Ese cómo se solucionará el problema que se llama función de producción, que tiene que ver con la relación tecnología-ambiente. Vamos a la sexta pregunta. ¿Cuál alternativa se escogerá? Y habla de una evaluación-selección. Se evalúan, ¿no es cierto?, los elementos enunciados, argumentados. Entonces, eso nos va a dar mayores luces para poder encauzar esa inversión. Ahora, cuando trabajamos esa sexta pregunta, nos vamos al con qué recursos se hará el proyecto. Estamos pensando, perdón, en el financiamiento, pero además, ¿quién realizará el proyecto? Estamos hablando del desarrollo institucional. Estamos pensando un financiamiento más desarrollo institucional que referencian la etapa de especificaciones para la inversión. Finalmente, ¿cuándo? La novena pregunta. Entonces, ¿cuándo se realizará el proyecto? Estamos hablando del cronograma y fundamentalmente de una etapa de programación. Refrescados estos elementos, nosotros debemos pensar en la regulación, que es clave. Habíamos indicado y han indicado ustedes que la regulación referencia o se vincula a la inversión, pero considerando las características de ese mercado en concordancia a esa palabra aplicación de fondos o inversión. Entonces, pensemos, distinguidos, en lo siguiente. Voy a colocar este tema de la regulación para razonar una pirámide de Hans Kelsen, en concordancia algunos fundamentos teóricos e ir buscando un ejemplo práctico. Bien, pensemos. Esta pirámide de Kelsen, si quieren, referencia un modelo a seguir. En ese modelo se establece la jerarquía de las normas jurídicas. Este análisis es fundamental para comprender la estructura del derecho. Por supuesto, buscando aplicación de orden práctico, funcional, que en verdad permita ligar, cumplir con esa palabra que se llama justicia. Equilibrar la balanza, que es clave. Entonces, perdón, sí. Hay un contexto histórico. Hans Kelsen, austríaco, desarrolla esta teoría de su pirámide en el siglo XX. Hace un enfoque sistemático al estudio del derecho y destaca la importancia de la normatividad, la relación de las normas, pero considerando niveles de jerarquía.
Todo ello tiene fundamentos teóricos. La teoría pura del derecho de Kelsen plantea que el derecho debe ser estudiado sin influencias externas. La pirámide representa la organización de las normas desde las más generales hasta las más específicas, reflejando su validez y aplicación. Pensemos en ese aspecto lógico. La pirámide se compone de varias capas, desde la Constitución, pasando por leyes ordinarias, hasta reglamentos y normas administrativas. Cada nivel depende del anterior, estableciendo un orden jerárquico claro. Pensemos en la Constitución Política del Estado. En la pirámide de la cúspide está la Constitución Política del Estado. Si se fijan, el Estado de Derecho tiene como referente nuestra Constitución Política del Estado. Pero esa Constitución Política del Estado tiene que estar ligada a un orden normativo internacional. Y ahí estamos hablando de la norma de la regulación asociada a los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos. Si las constituciones políticas de un Estado no están vinculadas al respeto, al compromiso de esos derechos fundamentales, andamos mal. Entonces, la norma, si quieren, suprema que se llama en un país, es la Constitución Política del Estado. Y de esa norma suprema, que tendría que estar muy bien estudiada para garantizar que las inversiones generen retorno e impacto que disminuya las desigualdades, es vital. Entonces, si una constitución no es coherente, es bastante complicado el asunto. Debajo de la Constitución se encuentran las leyes ordinarias, que regulan aspectos específicos del derecho. Estas leyes deben estar en conformidad a esa Constitución Política del Estado. Y son fundamentales para la aplicación del derecho en la sociedad. Pensemos, tengo, entre comillas voy a decir, la Carta Magna, entre comillas estoy hablando, ¿ya? La norma grande voy a decir, que es la Constitución Política del Estado, que estoy asumiendo cumple con los derechos fundamentales de los seres humanos. Si tengo eso, más abajo referencio leyes, códigos o conjuntos de leyes que no podrían ser incoherentes a la Constitución Política del Estado ni a las normas internacionales que referencian el respeto a los derechos fundamentales del hombre, entre paréntesis, ser humano, y ahí adentro estoy hablando del varón, de la mujer. Ya que es claro. Entonces, más abajo de esas leyes están los reglamentos, o si quieren, que son las normas que desarrollan y detallan las leyes ordinarias.
se sitúan en el nivel inferior en la pirámide y son esenciales para la implementación efectiva de las leyes en la práctica cotidiana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las leyes que tienen que ver con esa validación hasta de decretos supremos deben tener reglamentos que permitan la operativización de las mismas. Y fíjense qué importante es todo ello para encauzar la inversión. Hay normas administrativas más abajo. Entonces, estas son emitidas por órganos administrativos y tienen que estar alineadas con las leyes ordinarias y la Constitución. O sea, no se pueden descontextualizar, no se puede, si quieren, salir de los conceptos de ese hilado con lo que habíamos indicado que está en la parte superior. Tiene que haber coherencia en el sistema jurídico en función de lo que estamos explicando. Veamos un ejemplo práctico. Para ilustrar esta pirámide, vamos a pensar en una ley de protección ambiental. Y toda ley que regule el tema ambiental tiene que estar en concordancia con la Constitución y los derechos fundamentales del hombre. Y puede ser desarrollada, ¿no es cierto?, esta por reglamentos que especifiquen su aplicación en la práctica. Pensemos en la importancia de la jerarquía. Jerarquía normativa, vital, crucial para el funcionamiento del sistema legal. Va a permitir resolver conflictos entre normas y asegura que las leyes sean aplicadas de manera coherente y justa, que se equilibre la balanza. Hay algunas críticas a la pirámide de Kelsen, a pesar de esa relevancia, ya que algunos argumentan que no refleja adecuadamente la complejidad del sistema legal contemporáneo y que puede simplificar la relación entre normas. O sea, no quieren que se simplifique, porque a veces hay que ser muy minuciosos para reflexionar la complejidad y en verdad hacer justicia, equilibrio en la balanza. Cuando hablamos de la aplicación del derecho actual, es la pirámide la herramienta funcional, útil para el análisis del derecho, que permite a los juristas entender la estructura y el funcionamiento del sistema jurídico. Facilita su aplicación en contextos modernos. Va a tener relación con otras teorías. Kelsen coliga con otras corrientes del pensamiento jurídico, tal el caso del positivismo y el realismo jurídico, y permite comprender que estas relaciones enriquecen el análisis de la pirámide y su aplicación en el derecho. Veamos algunas implicaciones prácticas que tienen que ver con la comprensión de la pirámide, coligando la formulación de leyes y políticas públicas.
permitiendo a los legisladores y administradores garantizar que sus acciones se puedan alinear con la jerarquía normal. Finalmente, cuando pensamos en conclusiones, esta pirámide de Kelsen, recalco, es primordial para entender la jerarquía de las normas jurídicas. Los principios que tiene son primordiales para la práctica del derecho y ayudan a asegurar un sistema legal coherente, congruente, de correspondencia y que en verdad practique justicia. Abrimos el escenario para que ustedes puedan hacer algunas consultas, generar complementos en este cometido. Adelante, por favor. ¿Qué nos dice Elmer Soto? ¿Qué ha podido comprender o qué no ha comprendido para que podamos interactuar? Adelante, por favor, Elmer. ¿Está Elmer? David Melendres. Sí, estoy. Adelante, Elmer. Creo que tiene algún problema de conectividad. A ver, intente nuevamente, Elmer, o haga su comentario a través del chat, en virtud de que estamos verificando que no tiene muy buena conexión. ¿Qué nos dice por otro lado, Elmer, entonces por el WhatsApp? ¿Qué nos dice Karina Rodríguez? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Adelante, por favor, Karina. Muy buenas noches. Bueno, en lo que he podido escuchar, hemos visto las 9 preguntas en lo que se debe plantear para un proyecto, el cómo, dónde, cuándo. Y estas son preguntas que se debe hacer antes de la planificación, antes de iniciar la planificación de un proyecto. Y por otra parte, también el tema de la legislación, la pirámide de Keynes, Hans Kelsen. donde Hans Kelsen. Hans Kelsen, perdón, No se eh, preocupe. donde nos da a conocer la jerarquía de las normativas, ¿no? Que en nuestro caso sería la normativa suprema, la Constitución Política del Estado, las leyes, los decretos y sus reglamentaciones. Eso, doctor. Muy bien. Jesús Lara. Sí, buenas noches. Eh, Adelante. es importante y entiendo de la presentación, de la lectura y explicación, de que para la conceptualización de un proyecto debemos basarnos en la primacía normativa y eso nos ayuda a la pirámide de Kelsen, ¿no? Que primero debemos verificar o analizar la constitución política del Estado y después de ello vamos bajando por las leyes, ¿no? Y después reglamentos y resoluciones administrativas que van, eh, que nos ayudan a comprender, a razonar y a determinar eh, dentro del análisis de la factibilidad normativa de un proyecto si vamos o no vamos a incumplir o vamos a vulnerar o considerar cierta normativa que nos permita ser exitoso o no el proyecto, nos permita ser viable o no viable el proyecto en base a la normativa legal inicialmente.
Bien, es importante. Entonces están vinculando planificación. Ahí dice Elmer, la concepción de un proyecto es importante. Vamos a ver lo que nos ha puesto en el chat. Ahora sí leemos. Dice Elmer, buenas noches, muchas gracias. La concepción de un proyecto es importante en consideración de contemplar la parte normativa, el entorno y el contexto, y el procedimiento planteado ayuda a dar una orientación apropiada con la finalidad de minimizar los riesgos. Sí, se hace planificación para minimizar riesgos. Entonces, todo el rato estamos vinculando posibilidad de inversión. La inversión tiene que ser estudiada y se estudia la inversión pensando en esas 9 preguntas, o si quieren inicialmente se las resumo en qué producir, para quién producir, cómo producir y con quiénes producir. Les pongo 4. Y a partir de eso, las 9, que tienen que ser parte de un proceso de planificación, y la planificación tiene que estar sustentada en la regulación, y esa regulación debe considerar esa pirámide de Hans Kelsen, ese orden lógico que debe tener una constitución política del Estado en concordancia a los derechos fundamentales. Estoy resumiéndoles otra vez, en función también de lo que han aportado, pero para que quede bien reflexionado. Constitución en función de derechos fundamentales, leyes en función de la Constitución y, por supuesto, los derechos fundamentales. Y vamos yendo más abajo a la reglamentación de esas leyes, a las disposiciones administrativas, que por supuesto tienen que estar coligadas, ser coherentes, congruentes, de correspondencia con los argumentos que hemos ido esgrimiendo. Entonces pensemos ahora en Lieberman Choque Canaviri. ¿Qué nos dice, por favor? Veamos qué nos dice Diego Aldayuz. Diego, por favor, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, complementando igual un poco ya a lo que ya estaban diciendo mis compañeros, que es interesante ver cómo dentro de todo el proceso, previo incluso a la planificación de un proyecto, ¿no? Se deben considerar ciertas variables y cómo esas variables son, ya queramos nosotros, directa o indirectamente vinculantes con la normativa, ¿no? Y con la regulación normativa de cualquier territorio o Estado de Derecho en el que nosotros nos encontremos, ¿no? Así también me parece muy interesante repasar el concepto de de las normativas, por así decirlo, de más bajo rango, que estaban en la pirámide de Kelsen, que ya como que las había olvidado, fue muy bueno refrescarlos. Y ahí me permito también hacer una consulta, una duda que me surgió al ver el tema del grado o el rango en realidad de relación entre las normas. Y ahí está la consulta de cómo nosotros en un proyecto podemos determinar tal vez el grado de prelación que pueden tener normativas del mismo rango y que éstas pueden influenciar ya sea de una manera positiva o negativa dentro de un proyecto. ¿A qué me refiero? Digamos que nuestro proyecto se puede ver influenciado por tal vez aspectos ya sean negativos o adversos a la hora de hacer el planteamiento,
pero en realidad se vean amenazados por más de una ley, pero todas están en el mismo rango, todas son leyes. Una puede ser laboral, otra puede ser, yo que sé, una ley de seguros, otra puede ser una ley financiera. Entonces, están atacando al mismo tiempo varias leyes del mismo grado y cómo nosotros podemos establecer una prelación para poder gestionarlas. O sea, que lo he consultado algo interesante. Ayer justo estaba hablando con mi tesista de doctorado en Derecho Constitucional. A ver, hay normas que están en el mismo nivel, si se dan cuenta. Y uno tiene que saber dilucidar. Me voy a lo siguiente. Si usted piensa en invertir, ustedes piensan en invertir, vamos a decir de mejor manera, entonces hay que pensar en la carga impositiva. Hay que pensar en leyes vinculadas a la transparencia, en disposiciones de estabilidad laboral, ¿cierto? ¿Están en el mismo nivel o no, Diego? Sí, todas tienen una ley. Están en el mismo nivel. Uno se pregunta, ¿conviene o no conviene invertir? Mm. Si es atacada por más de una de esas que son vitales en realidad, la inversión sí se ve amenazada. Claro, pero usted va a pensar en lo siguiente. El análisis pestel, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Está bien? Entonces, tiene el paraguas, o si quiere más práctico, ¿funciona la macroeconomía? Las Sí, políticas económicas están generando incidencia en el multiplicador del Producto Interno Bruto del ingreso. Por ahí no hay buena velocidad. Por ahí los gobernantes se están equivocando. ¿Se da cuenta? El indicador de riesgo país es alto. ¿Y por qué es alto? Quiero que me entiendan. Porque por ahí hay estanflación. La economía está estancada y tiene inflación. Ya lo que está ocurriendo. Entonces, por ahí, recalco, las reservas internacionales netas son insuficientes. Y hay mucho show político. Entonces, un indicador de riesgo país alto, vamos a decir. Las calificadoras de crédito en el ámbito privado, el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional dicen, este es un país muy complicado, de alto riesgo. Entonces, usted tiene que asegurar el tema laboral, el tema impositivo, ve el contexto macroeconómico y es un desastre. ¿Se puede animar a invertir? ¿Qué me dice? todo depende de mi apetito al riesgo, yo diría en ese momento. Está muy bien lo que usted dice, depende. Ojo, quiero enseñarles algo. Ustedes no se tienen por qué caer cuando les digan una economía está mal. Son jugadores de la inversión y por ahí esa jugada, en función de una economía mala y de que termine un ciclo, de que caiga un modelo, a ustedes les puede permitir invertir y considerando la perspectiva de un próximo modelo, generar rendimientos crecientes que incidan favorablemente en ese multiplicador. Por eso que hay una planificación que tiene que ver con la sustentabilidad, el corto plazo, el mediano y el largo plazo, asociado a la sostenibilidad. No es lo mismo sustentabilidad y sostenibilidad. La sustentabilidad se da en el corto plazo. Entonces, ¿qué tiene que ver esa palabra? Tomo hoy decisiones inteligentes, informadas, para generar sostenibilidad de mi inversión. Entonces, ese depende, Diego y estimados estudiantes, recalco, ese depende, tiene que ver con la palabra
y la capacidad de hacer negociación. O sea, uno cuando invierte, si aplicamos un FODA, vemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ¿qué hacemos distinguidos? Las fortalezas se deben incrementar. Las oportunidades se deben saber aprovechar. Las debilidades se deben disminuir y las amenazas se deben prevenir. Uno hace inversión, recalco, con sujetos lúcidos, competentes, que tienen desarrollo de competencias y saben escudriñar, arriesgarse con la aplicación de fondos, pero haciendo planificación, estudiando, gestionando riesgos. El empresario, por si acaso, no es un tribilín, voy a decir. Ustedes le conocen a tribilín, ¿no es cierto?, en los dibujos animados. A ver, ¿qué característica tiene Diego Tribilín? Es torpe, para empezar. Torpe. Es Inseguro, ¿no es despistado. cierto? ¿Aplica qué método? Voy a decir un término popular. El método halcón, ¿no ven? ¿Qué significa? Entre comillas, al conchazo, ¿no? A la suerte le salen las cosas. Ustedes no pueden trabajar de esa manera. Tienen que estudiar la viabilidad del mercado, del proceso productivo, del manejo financiero, de la regulación y negociar con los políticos que dictaminan las medidas para que ustedes hagan estrategia. Pero la negociación significa que ustedes van a tener capacidad de plantear alternativas que sean beneficiosas para el gobierno local, departamental, nacional y para ustedes en el retorno de esa inversión. De eso se trata. Si ustedes tienen mucho dinero y pueden generar X número de trabajos directos e indirectos, y si hablan con un gobierno y muestran y demuestran, voy a decir, que es viable todo eso de la inversión y es una inversión lícita, para tener mejores resultados se puede hacer una alianza público-privada y ustedes, en vez de pagar impuestos a las utilidades de empresas, por ahí aseguran laboralmente a los trabajadores, pero también pueden hacer formación bruta de capital con arancel cero. ¿Y qué le conviene al gobierno? Al gobierno le conviene que ustedes le generen fuentes de trabajo estables. Entonces, depende del sector, depende de la interacción, pero fundamentalmente de esa capacidad de negociar a través de la comunicación. Y una comunicación pragmática, no ofensiva, alejada del discurso de la duplicidad o el discurso de la doble moral, del discurso hipócrita. Entonces, ¿cree que es posible hacer eso, Diego, Néstor, Carlos, Andrea? ¿Qué me dicen? Sí, doctor. Bueno, ahí es lo que se hablaba del tema normativo, ¿no? Usted nos hablaba de las alianzas público-privadas, por ejemplo. Vemos que en nuestra normativa actualmente no se tiene una norma que pueda proteger este tipo de interacciones.
que bueno, que nuestros vecinos ya la están implementando, ¿no? En el Perú las carreteras se construyen en este marco, ¿no? Pero ellos sí ya tienen un paraguas normativo. Como en todo país, parten del paraguas de su constitución. Entonces, sí es posible hacer los análisis, pero también tenemos ahí un marco limitante que es justamente lo que nos mostraba en la pirámide de Kessler, ¿no? Que es esa normativa que no nos deja todavía interactuar en algunos campos. Pero el análisis tendría que ir así integralmente, ¿no? Para poder invertir. Muy bueno el aporte, Carlos. Pero ¿qué hay que hacer? Pensamiento positivo, recalco otra vez. Y en el pensamiento positivo, como ya existen experiencias, quiero que me capten, en otros países, ¿por qué no gestionamos con nuestros legisladores, o sea, aprovechando lo político, ¿para qué? Para adecuar esas experiencias de los países vecinos, pero además de traer a esos legisladores para que puedan explicar la lógica que está permitiendo complementar la inversión pública con la inversión privada y que en verdad va a contribuir a la generación de empleo, va a contribuir a incidir de mejor manera en el multiplicador del Producto Interno Bruto, en el nivel de ingreso y en una relación estable, equilibrada con un gobierno central. Entonces, ¿para qué colocarse la mochila para subir una cuesta, solo un sujeto, y meterse muchas piedras, mucho trabajo? Se puede caer, ¿no es cierto? Se puede desnucar, vamos a decir. Entonces, hay que hacer ese tipo de gestión. ¿De acuerdo, Carlos Alberto? Andrea Cortés, adelante, por favor. Diego también quería decir algo después, por favor. Andrea. Buenas noches, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Creo que Paraguay es un claro ejemplo que en julio recibió, bueno, calificó como país inversor, ¿no? Para invertir ahí en ese país, ¿no? Y eso gracias a sus políticas de Estado que ayudan a tener seguridad jurídica, ¿no? Creo que Paraguay es un gran ejemplo de lo que estamos hablando. Claro, por eso le decía, Paraguay, hay la parte peruana, pueden buscar la parte chilena, entonces busquen esos elementos. Pero otro consejo importante, hay economías que crecen en producción, en PIB, en generación de empleo, pero no están muy diversificadas, escúchenme bien eso. Y cuando ustedes hagan inversión, vean la regulación, vean esas 9 preguntas si quieren. Ustedes deben considerar esa palabra que se llama no solamente crecimiento de la inversión en sectores pequeños, sino más bien tiene que haber incremento con diversificación de la inversión. ¿Estamos de acuerdo, Andrea? Sí, ingeniero. Diego, ¿quería decir algo? Néstor. Dicen, ¿me escucha? Ahora sí. Elmer, adelante, adelante. Sí, dicen, en referencia, como le decía, creo que para poder contextualizar un proyecto es importante ver desde un parámetro un poco más amplio. Y es algo, por ejemplo, que lo que ha hecho El Salvador. Y si bien Salvador lo ven como un gobierno un poco más fascista como tal, algunos lo han definido, tiene un tinte un tanto socialista.
Sin embargo, ha visto las necesidades, que creo que es importante dentro de la conceptualización de la norma, y el contexto en el que necesita desarrollarse para poder formular políticas que realmente favorezcan. Paraguay no es que haya tenido más desde el 2006, hasta donde recuerdo, ellos han comenzado en una retransformación de su economía mediante la formulación de políticas como tal. Y creo que dentro del elemento fundamental en el cual fallamos tanto todos los latinoamericanos, y tanto Canadá como Estados Unidos, sus líneas base, tanto para, creo que ese es un parámetro muy importante que no estamos tomando en cuenta como latinoamericanos, ya no solamente como bolivianos, para poder justamente aterrizar y desarrollar el potencial que realmente tenemos y poder potenciarlo como debería ser. Me parece interesante, Elmer. A ver, vamos a pensar. Pensemos en Singapur. ¿Qué ha hecho Singapur? Queremos desarrollar como corresponde el territorio. Las inversiones deben tener resultados e impactos, responsabilidad social para ese contexto. Nos deshacemos de los delincuentes, de los corruptos, de los ladrones, de los asesinos. ¿De acuerdo, Elmer? Y ahí vamos a aprovechar en verdad el verdadero Correcto. potencial, la vocación. Entonces, ¿qué se necesita? Regulación drástica para combatir la corrupción, para combatir la criminalidad, como está generando El Salvador. En El Salvador Correcto. no hay pena de muerte. Singapur ha generado pena de muerte. Ahí vienen los derechos fundamentales, los derechos humanos, y es bien complicado. Pero usted tiene toda la razón del mundo. Alcides Arguedas argumentó, este es un pueblo enfermo, y está enfermo de corrupción, está enfermo de intriga, del discurso de la doble moral. Es un pueblo con restringida educación, orden. Totalmente de acuerdo, Elmer y estimados profesionales estudiantes del diplomado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Como Bukele, ¿no es cierto? A la cárcel a los ladrones, pero la cárcel no tiene que tener subsidio. La cárcel significa generar un proceso de producción en el cual los delincuentes aprendan a generar valor. Nada de subsidios. A trabajar, a ganarse el pan de cada día, que me parece interesante. Como no hay pena de muerte, entonces, ¿cómo se mantienen las cárceles? Tienen que mantener, pagar su alquiler de vivienda, su consumo, qué sé yo, de agua, de la comida. Entonces, la reinserción, que es importante y que es parte de la legislación, ¿no es cierto? Entonces, me parece clave lo que usted acaba de decir. Yo sé que no es de corto plazo, pero la gente se tiene que dar cuenta de ello. Porque si seguimos arrastrando la corrupción, este va a seguir siendo un país inviable desde cualquier arista para hacer inversión. Acá la gente se escapa de hacer inversión. Entonces, ¿y por qué se escapa? Viene el empresario extranjero, pensemos en inversión extranjera directa. Se trata de contactar con algún funcionario de gobierno que le consiga una cita con el ministro de Economía, con el presidente. Primero lo extorsionan al tipo y no le extorsionan por poca plata, le sacan buen billete para la cita y nunca le dan la cita, si se da cuenta. O sea, les roban de frente, descaradamente.
Vamos a decir, no en todos los casos, pero hay muchas quejas. ¿Alguna vez han tratado de traer inversiones de Italia, del Vaticano? Yo tengo amigos y les voy a decir en términos reales así y populares, les han dibujado, les han extorsionado y entre comillas han sido cruelmente engañados. Ha ocurrido eso y lo voy a decir de la manera más cortés posible. Pero ustedes quieren ser inversores en nuestro medio, quieren apostarle a Bolivia, el hecho en Bolivia, entonces tienen que tener capacidad de negociación. Ahora, en esa capacidad de negociación, pensemos. Como les había dicho, hay que contactarse con gente que en verdad quiera legislar estos aspectos. ¿Y qué les voy a decir? Van a terminar haciendo política o van a tener que buscar cuadros que hagan política y que dinamicen este tipo de modelos. Pero no vean la política desde el enfoque del robo, de lo negativo, sino de la creatividad para legislar, para garantizar regulación que en verdad permita atraer inversión nacional, extranjera, que por supuesto genere sangre a la economía, genere incidencia real en el multiplicador, en la velocidad de la economía, para que nos saque de la estanflación. Ahora fíjense, también razonando que tenemos que salir de esa educación, entre comillas, conformista, del incompromiso que tenemos entre los ciudadanos, porque somos malos vecinos. Entonces, tenemos que olvidarnos de alegrarnos de la desgracia ajena al ser malos vecinos. A ver, dense cuenta, es lo que vivimos. Entonces, hay que cambiar el chip de los actores. Ustedes, por ejemplo, en su formación, tienen que ser mejores que nosotros en el tiempo. Y sus hijos tendrán que ser mejores que ustedes. Caso contrario, nos hemos aplazado. Entonces, de eso se trata. Ahí está el desafío. Ahí está la regulación. En esa regulación existen desafíos de legislación, de perspectiva de pensamiento crítico para encauzar la inversión. O sea, la inversión tiene que estar estudiada. Y si la regulación falla, es un desastre. Miren, les voy a poner un ejemplo de compromiso que nunca ha habido en nuestro medio. El Yoit Aéreo Boliviano se pudo haber trabajado en esa perspectiva de inyectar recursos para que siga funcionando. Y uno se plantea, si hubieran certificados de aportación, una especie de cooperativización del Yoit Aéreo Boliviano, con certificados no muy fuertes en aporte, se le podría haber dado inyección al Yoit, se dan cuenta, en su momento específico. Pero ¿qué es lo que pasa? Como hay tantos tramposos, históricamente hablando, y como no se activa como corresponde el cooperativismo, porque tenemos ahí resultados de cooperativas con responsabilidad limitada, que tienen que ver con las telefónicas tradicionales, entonces la gente ya no cree. No se puede activar la Bolsa Boliviana de Valores como corresponde. Y uno se pregunta, ¿dónde están los capitales sin productividad? Quiero que me entiendan, para que se den cuenta. Por lo menos hemos estudiado medianamente en cómo agrupamos las principales empresas de nuestro medio
generamos productos financieros, acciones, y a partir de eso, en verdad, generamos retornos para los inversores. Y además tenemos el indicador, si quieren, más o menos por analogía, al Dow Jones de Wall Street. ¿Se dan cuenta? En su época y en lo que va funcionando. Entonces, ¿será que esas empresas van creciendo en productividad, en realización de lo producido, en inyección, ¿no es cierto?, de ventas que a su vez permiten valorar más las acciones y tener el retorno adecuado para los accionistas? No hay eso, ¿no es cierto? Ni siquiera somos capaces de generar un índice de productividad. ¿Me entienden, no? Andamos mal hasta con las estadísticas, con las derivadas, con las tendencias en esa estadística, con la estadística paramétrica, no paramétrica, el análisis multivariado. Yo les estoy soltando algunas cosas que son desafiantes también para su formación y que puedan a su vez rescatar elementos de su formación que en algún momento pudieron ser mecánicos, pero ahora háganlos aplicados. Hoy con el mundo del manejo de las bases de datos, del manejo del software especializado, de la inteligencia artificial, van a poder razonar de mejor manera con estos elementos que a su vez son parte de buscar una regulación que permita incidir en el multiplicador del PIB a través de la mejora de las inversiones que van a tener resultados e impactos en la economía y la gestión del desarrollo multifacético. Por eso que les había hecho revisar ese crack de 1929. Ahí está toda la esencia de la importancia que tiene la regulación en el ciclo económico, en el ciclo del producto, si se dan cuenta, en los rendimientos crecientes, el llegar al auge y por qué se da el rendimiento decreciente y muchas veces la depresión que cambia el modelo. Y existe limitación de regulación, existe incompromiso de los actores, existe ignorancia en el manejo de la gestión económica financiera y colapsan las economías. Y eso ustedes tienen que llevarlos, esos elementos, perdón, tienen que llevarlos a su escenario de hacer gerencia de alto nivel desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva de la producción, desde la perspectiva del conocimiento del mercado, que son tres elementos claves, más la regulación cruzando, si quieren, muchas dimensiones que nos han de permitir hacer resultado, consecuencia positiva. De eso se trata. No sé si con ello se mejora nuestro razonamiento en función de la participación que ustedes van teniendo. ¿Se entendió, Elmer? Perfecto. ¿Algún otro complemento, Néstor? Creo que no he visto, estaba. Un segundito. Néstor nos indicaba, ya que el financiador exige condiciones de elegibilidad de los proyectos para poder financiar, y si el Estado no garantiza un marco legal confiable y seguro, por más rentable que sea un proyecto, no será posible llevarlo a cabo. Por eso les decía, o sea, acá la confianza tiene que dar el gobierno central. Y si el gobierno central no es confiable, se tiene que hacer un intento de negociación, no de negociado por si acaso, negociación. Y si no es posible la negociación, entonces, lamentablemente, no es posible llevar a cabo la inversión.
es imposible. Pero el buen gerente, el gerente de alto nivel, el buen proyectista, el que hace perspectiva de escenarios de futuro, tiene que buscar gestionar la viabilidad de la inversión, minimizando, controlando los riesgos de esa inversión, negociando, comunicándose, razonando escenarios que sean parte del complemento ante un disentimiento por restricción de regulación, por restricción de comportamiento que se den entre los actores sociales e institucionales, o si prefieren, entre los agentes económicos. De eso se trata. ¿Estamos de acuerdo? David Melendres, ¿qué nos dice? Grover Bonilla. Buenas noches, doctor. Adelante, adelante. David, ¿no? Adelante. Entonces, tengo, no sé, una duda entre, no logro distinguir entre un reglamento y una ley. ¿Me podría dar un ejemplo? O Ya, bueno, otro que ya lo habíamos visto, ¿no? ya. Piense de esta manera, David. Hay una ley. Voy a pensar la ley, es lo macro, ¿estamos de acuerdo? Pero esa ley se conecta con lo establecido en una constitución política del Estado. Y uno se plantea cómo voy a operativizar la ley. Y para operativizar la ley, tengo que generar un reglamento. Tengo que generar el procedimiento de aplicación de la normativa de esa ley. Entonces, eso tiene que ver con la presupuestación del reglamento que operativiza la ley. Vamos a pensar en lo siguiente, David y estimados diplomantes. Una ley de lucha contra la violencia en una sociedad, de lucha contra la violencia en relación al género y específicamente en el ámbito de la mujer, vamos a pensar. Está la ley. Pero ¿qué es lo que le falta a la ley? Operativizar. Si quieren, vamos a pensar, tenemos una especie de gran directriz con la ley para minimizar, para evitar la violencia contra la mujer. ¿Y qué hay que trabajar después de la ley? El cómo operativizó los títulos, los capítulos, los artículos de esa ley. Y para eso tengo que hacer el reglamento, estoy afinando la puntería, el procedimiento y la presupuestación de las tareas que van a operativizar la ley en función de ese reglamento. Necesito, recalco, presupuesto. Necesito financiamiento. Y muchas veces la ley no se puede operativizar porque no se baja a ese nivel de reglamentar, de gestar el procedimiento, de presupuestar y de financiar, de dar liquidez a las tareas para que en verdad se cumpla el procedimiento, el reglamento
que digan, wow, la ley se ha cumplido. La ley es pertinente, mitiga la violencia contra la mujer, reinserta a la mujer, a los hijos violentados por el varón, por decir. Ahora, por si acaso, siempre hay que ver en la dinámica de la aplicación que la ley puede entrar en contradicción, que la ley por ahí se puede utilizar, dice, echa la ley, echa la trampa, en contra del varón, y se pueden generar hasta escenarios de chantaje, de amedrentamiento, de discriminación. Y la ley se tiene que retroalimentar. Y ahí está la dialéctica, señores. Tiene que haber una contradicción dialéctica que permita hacer investigación de esa norma y fundamentalmente a través de la investigación, sus hipótesis, generar valor agregado de tu alimentación de esa ley. Entonces, fíjense, ya les he vinculado la investigación científica para potenciar la normativa en una dinámica de aplicación reglamentada de procedimiento que permita gestar retroalimentación en beneficio de la sociedad y fundamentalmente de las inversiones, porque se está aplicando dinero. Entonces, si se aplica dinero, el dinero tiene que tener retorno. El dinero debe tener impacto. Estamos hablando de una inversión pública, pero también que va a atraer la inversión privada, porque en una sociedad que tenga menos violencia, como decíamos con el MED y en la explicación, entonces va a tener más virtud y va a ser más atractiva para la inversión, para el compromiso, para el desarrollo de competencias que tengan los habitantes de esa sociedad y se puedan insertar en las inversiones que en definitiva significan empresa, crecimiento, corporación, responsabilidad social, incidencia en el multiplicador. Entonces, resulta interesante toda esta faena. ¿Estamos de acuerdo, David? ¿Se pudo captar? Sí, muchas gracias. Ahora me queda claro. Perfecto, de eso se trata. De lo macro ir a lo micro, a lo puntual. Israel Ayaviri, ¿qué nos dice? Cristian Choque. Doctor, buenas noches. Adelante, Cristian, muy ¿Cómo buenas está? noches. Bueno, pues yo quería empezar por, me ha parecido muy interesante esto de la pirámide y lo que conlleva, ¿no? Que algo conlleva a otra cosa, en este caso lo que son las leyes, las normativas, lo que son ¿cómo se puede decir? Esta jerarquía que puede llegar a tener de lo que son los reglamentos y demás. Mi pregunta más que todo y curiosidad era, al momento de hacer el proyecto, sí o sí tendría que tener un director de proyecto, ¿verdad? Este director de proyecto tendría que tener el conocimiento, creo yo, muy específico, o cómo es que se lleva este tipo de proyectos, digamos, no sé, si alguien, no sé, un ejemplo, si alguien quiere hacer un proyecto acá en Bolivia, el director de proyecto tendría que tener todo el conocimiento absoluto de todo lo que son las leyes, los reglamentos, las normativas y demás, o cómo es que se lleva a cabo en este caso en un proyecto. Ya. Es importante lo siguiente, Cristian y estimados diplomantes. Cuando uno hace el análisis de la inversión, si quiere, hay un director de proyecto.
y ese director del proyecto es un sujeto muy experimentado, reconocido, consultor si quieren, en el mundo de la gestión de proyectos. Y ese director de proyectos sabe que se debe estudiar el mercado con exquisitez, se tiene que estudiar la función de producción, se tiene que estudiar la normativa, se tiene que estudiar la organización, se tiene que estudiar los escenarios de flujo, se tiene que valorar la inversión. Entonces, este señor, director del proyecto, es un facilitador, sabe de planificación, etc. Pero no es un todólogo, pero va a gestionar un estudio que en verdad diga, ¿se puede o no se puede invertir? ¿O de qué manera se podría garantizar el resultado y el impacto de la inversión? Y este señor, ¿qué va a hacer, Cristian? Va a trabajar con un equipo interdisciplinario, distintas especialidades que complementen en el desarrollo, si quieren, de la propuesta de proyecto, de un proyecto a diseño final, si quieren, que esté muy valorado y que diga, ¿se puede invertir o no se puede invertir? Es preferible, entre comillas, razonar en este costo de oportunidad. Prefiero perder $10,000 a perder $2 millones en una inversión forzada. Y el gerente, el director, el líder del estudio de la viabilidad, de la gestión de riesgos multifacética del proyecto, tiene que decir, pues, ¿se puede o no se puede? Este es el camino, estos son los riesgos. Para eso ha estudiado este director. Yo no soy un abogado. Soy un doctor en economía, especialista en proyectos, que ha trabajado bastante, que ha hecho financiar proyectos y siempre se tiene cuidado en la regulación. A ver, quiero que me entiendan. Si se trata de invertir en relación a los impuestos, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Tenemos que estudiar desde la dirección del proyecto la posibilidad, por ejemplo, para pagar menos impuestos a las utilidades, de que nos aprueben los legisladores, los de la renta, las autoridades, que nos apliquen, por ejemplo, para un proyecto industrial, el cálculo de la depreciación por medio del método de la suma de dígitos, que ese es el más alto los primeros años y que ha de permitir generar la sostenibilidad del proyecto. Fíjense, se vuelve interesante. Ahora, les voy a dar otro ejemplo. Nosotros hemos trabajado, siempre se trabaja en equipo, yo era el coordinador, un proyecto que se llama El Mercado Campesino, un proyecto modelo, que lo hemos trabajado en la época de Gonzalo Terceros, un convenio de la Universidad Mayor de San Simón con la alcaldía del municipio cercado, pero fíjense, es interesante para que se den cuenta, donde han participado para ese constructo de un nuevo modelo de mercado campesino. Han trabajado la gente de ingeniería civil, la gente de la carrera de sociología, la gente de la facultad de ciencias jurídicas y políticas, la facultad de ciencias económicas, biología de la facultad de ciencias y tecnología, la facultad de arquitectura
Y se ha generado un proyecto de diseño final de un nuevo mercado modelo que tenía sustento socioeconómico. Ese sustento socioeconómico le ha generado, digamos, un tema interesantísimo de comunidad a un mercado rotatorio. Tenía el modelo, dormitorios, tenía cajeros, tenía servicios financieros, tenía una gama de elementos de tratamiento a la basura, de la logística vinculada al parqueo, al descargue de los productos automatizado, demás situaciones. Fíjense, ese proyecto de diseño final, no recuerdo en este momento el monto, tenía un monto interesante, considerable, pero que hubiera renovado el manejo del mercado desde una concepción de el toldo y la llantucha, como se dice, ¿no es cierto? Mejoraba higiene, muchos elementos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Se ha hecho eso? Ha sido un trabajo académico muy interesante, coherente, congruente, de correspondencia. Ha permitido en la Universidad Mayor de San Simón una defensa, si quieren, intermultidisciplinaria, porque han trabajado gente que se ha titulado y los hemos capacitado, hemos hecho el control, la retroalimentación de todo ello. Y como se dice, bingo, salió bien, pero ¿qué hizo el alcalde de ese entonces? Como cualquier político, no le convenía, distorsionó el proyecto, no sé qué obras hizo ahí, como para hacer sobreprecio, qué sé yo. Voy a tratar de no ser mal pensado, pero pensamiento ineficiente, y no se pudo implementar ese modelo de mercado campesino. Pero cuando nosotros pensábamos en la regulación, y les voy a comentar esto, la regulación tiene que ver con el modelo de organización y administración también de ese mercado. Y ahí hemos ido trabajando en función de conceptos de la norma, del Código de Comercio, de las disposiciones que tienen que ver con las competencias de la alcaldía, de los que van a financiar. Entonces hay un choque de intereses y resulta interesante a partir de ese razonamiento plantear esos modelos de administración de la organización. Clave, les digo honestamente. Entonces, todo el rato, ustedes van a tener desafíos y van a tener que estudiar el proyecto. La interacción profesional implica estudio constante. Hoy ese estudio constante pueden hacer utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Pero no se olviden que ustedes son los pensantes y que deben dar la instrucción con mucho criterio, con mucho conocimiento a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no tiene pensamiento humano. Ustedes la utilizan para ir reflexionando, razonando escenarios y otros elementos que con su pensamiento humano, con la coherencia, congruencia y correspondencia lógica, permitan encauzar de mejor manera la toma de decisiones asociada a la inversión convenientemente estudiada y gestionada o controlada en riesgos.
No sé si con eso mejora el razonamiento, Cristian. Muchísimo, doctor. La verdad me ha sacado de la duda. Y algo más que quisiera preguntarle desde su experiencia, ¿qué cree que usted le falte a Bolivia, bueno, más que todo en el sector público, en las obras en los proyectos que puede llegar a tener? Porque he visto que la mayoría de los proyectos no cumplen las expectativas y tampoco en algunos casos cubren las necesidades del grupo de interés, digamos, en el público, en este caso que sería el público. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué? Lo que falta en Bolivia, le voy a decir así honestamente, se llama compromiso. Esa palabra es fuerte, Cristian. Cuando hablo de compromiso, significa yo tengo que ser empático con usted, con el equipo de trabajo, con la sociedad. Mire, alguna vez hablábamos de esto. El otro día me dice un compañero con el que hemos jugado fútbol profesional, me dice, doctor Mancilla, tenemos un campeonato a nivel nacional en Trinidad. Yo estoy en Trinidad en este momento, pero me he enfermado y he venido así. Entonces, me dice doctor Mancilla, yo le digo, a ver, hombre, ¿para qué me doctoreas? Estamos jugando fútbol, le digo. ¿Me está entendiendo, no, Cristian? Ujú. O sea, vos has sido mi compañero desde Enrique Hap en épocas hermosas y en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Solamente llámame Alfredo. ¿Ya? ¿Qué le estoy demostrando? Que cuando uno tiene que trabajar con la gente, tiene que ser humilde, tiene que ser empático. Eso demuestra compromiso. Cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, en son de broma, o sea, no me diga licenciado, me está bajando mi rango, yo soy general. O sea, eso va para que se pueda entender que uno va subiendo niveles, pero eso no tiene que ser parte de la vanidad. Eso tiene que ser parte del aprovechamiento de la capitalización del conocimiento en ese escenario profesional, pues. Pero mejor si el ser humano se despoja de la vanidad y es empático. Y todos se comprometen, se capacitan en el disentimiento, complementan y enfocan de mejor manera la realidad. Y ese complemento tiene que ver con la planificación cimentada en la comunicación pragmática o asertiva, en la comunicación honesta, Cristian y estimados diplomantes. Ujú. Entonces, eso es lo que menos hay, quiero que me entiendan. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con los principios, con los valores de los seres humanos. Exacto. Entonces hay que trabajar, ese es nuestro desafío. Si no trabajamos en ese desafío, si no damos ejemplo a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en todo esto, si no los volvemos gladiadores del compromiso, del trabajo en equipo, no vamos a poder avanzar mucho. Por eso que se habla de combatir la corrupción, de generar estrategias. Todo eso va a promover inversión con retorno, impacto real, Cristian. No sé si con eso ya está más Sí, sí, la empoderado, verdad, vamos a sí, decir. sí, está más empoderado. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Gracias. Ujú. Elmer, adelante. Doctor, en referencia justo a lo que mencionaba el colega en el anterior y creo que complementario a lo que usted dice, existe en Bolivia ya una normativa desde 1997 que justamente orienta el tema de la inversión. Y cuando hablamos de gestión pública, te lo digo porque trabajo en esa área. El tema de la inversión pública y en sí ya está orientado. El problema es que tenemos pésimos planificadores y eso lo digo con mucha pena, porque muchos de ellos se han enfocado mucho en el tema
del diseño y de la estética justamente de los proyectos de inversión como tal. Y se han olvidado de esta parte justamente de poder contemplar de manera estratégica los proyectos. Y lamentablemente la mayor parte de los proyectos de inversión pública responden justamente al capricho, podríamos decirlo, no quería decirlo de esa forma, pero un capricho de los organismos de control social, que son los primeros en imponer y obstaculizar muchos proyectos que podrían ser de manera estratégicamente para la población. Sin embargo, como usted sabe, la norma les ha dado o el paraguas justamente de estos organismos con social de interferir incluso en la formulación técnica, en algunos casos, y en otros casos, obviamente, por vieja usanza, los funcionarios públicos que tienen una trayectoria tremenda, que nadie podría superar esos currículums con tanta experiencia. Sin embargo, cuando hablamos ya de un enfoque más actual, más estratégico, no lo tienen y carecen la posibilidad de poder visualizar las cosas a largo plazo con esa objetividad que usted indica, objetividad de tener un impacto no solamente de cumplimiento como tal de gasto, que es el pensamiento bien clásico en el que se tenía que ejecutar el crédito, que se tenía que ejecutar el gasto, y es gastar, 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 sin ver lo que te marca la 1178, la Marcelo Quiroga Santa Cruz, la responsabilidad por los gastos que se erogan del Estado, es ser responsable sobre aquello. No hay esa perspectiva y difícilmente, yo le digo, porque combato eso con todos los días, para poder evitar un poco de que se distorsione un poco la inversión pública. Y no es tan fácil, porque lamentablemente el aparato público que tenemos actualmente es, con mucho respeto, si es que hay algún otro colega de la gestión pública, pero ya está un poco obsoleto, ya están un poco como desactualizados. Si bien hay normativa actual que se está modificando, ya no responden, porque están acostumbrados a hacerlo de una forma y quieren mantenerlo de esa forma porque era lo más práctico. Y es un elemento, creo que necesita el país en respuesta al colega, de que se necesite renovar un poco la visión desde el aparato público. La perspectiva de los ejecutores tiene que ser también con una visión estratégica un poco más innovadora y con un enfoque de liderazgo, que es algo que nos falta. Y otro valor es que necesitamos como bolivianos es un poco más de autoestima, de confiar también un poco en el capital humano que se está contratando. Lamentablemente los mecanismos que engrosan el aparato público le ponen un montón de barreras para poder ingresar como funcionario público, pero realmente a veces esa trayectoria de profesional no siempre va a responder a la demanda que necesita la sociedad. Creo que son parámetros que se contemplan en el enfoque de competencias múltiples, que en otros países se han surgido buenos efectos, pero para analizar, ¿no? Eso era lo que quería complementar. Usted ha tocado algo interesante. ¿Cómo hago más eficiente la burocracia? Y por supuesto, ¿cómo genero eficiencia deshaciéndome del desempleo estructural, ¿no es cierto, Elmer? Y eso tiene que ver con una ruta de aprendizaje significativo. Y esa ruta de aprendizaje significativo implica que desde el modelo educativo de formación formal, de formación técnica, de formación continua, tenemos que pensar en el desarrollo de competencias de especialidad, en competencias de gestión, en competencias genéricas de principios de prioridades, que es clave, y también, si prefiere, de competencias que hagan a la educación financiera y a la respuesta de elementos que tengan que ver con la toma de decisiones financieras en función de un mundo globalizado, dinámico y cambiante. Y usted toca la innovación, que me parece clave.
Ley de inversiones significa el presupuesto económico que se da de una nación. Ahí está direccionándose las inversiones, si se da cuenta. Las modificaciones de las directrices que tengan que ver con el enlace de las anteriores y lo que es parte de la pirámide de Hans Kelsen, pues, si se da cuenta. Todo está ligado. Pero lo importante es en esto que el sujeto reconozca que la inversión se tiene que valorar y no se hace por capricho. O sea, una inversión social tiene que responder a una valoración costo-eficiencia, si se da cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestro medio se hace por capricho o se hace por sobreprecio o por tajada que pueda sacar el político y que pueda sacar el dirigente, pero manipulando al pueblo. O sea, y eso pasa en toda Latinoamérica, por si acaso. Y cuidado que piensen, o sea, yo soy boliviano y soy chileno, por eso que alguna vez comentaba que dar cátedra al otro lado es interesante, es más ordenadito, pero a mí me encanta dar en la UPB también, en San Simón, porque me apasiona todo esto, les digo así honestamente. Me apasiona, hago investigación, etcétera. Pero, ¿qué veo? Cuidado que piensen que corrupción solo hay en Bolivia, mentira es eso. ¿Ya? Alguna vez en mis viajes, ¿qué miraba? En el bus que estoy yendo, digamos de Colchane hasta Iquique, hay un puesto de control en Huara. ¿Ya? ¿Y qué hablan los choferes? Yo estoy hablando con el chofer, todos me conocen, y están haciendo contacto con otros. Ya nos han dicho los carabineros que no van a estar de tal hora a tal hora. ¿Ya? Hablan, se whatsappean. Entonces, de tal hora a tal hora se puede pasar. ¿Y quiénes están pasando? Yo estoy yendo con mi pasaporte chileno por tierra, pero digamos, de la totalidad de personas que están en el bus, por lo menos 80% son ilegales. ¿Me entienden? Y pasan. Entonces, ¿qué hace el carabinero? Uno dice ahí, ¿no? El carabinero, entre comillas, se hace al tonto, se retira, pone un pretexto, no controla, pero está viabilizando la corrupción. Y yo tengo amigos carabineros, generales, todo, ¿no? Bien formados, y se ríen cuando les planteo eso. Y por ello les planteo. Doctor, me dice, usted sabe cuál es la realidad de Latinoamérica. Unos países pueden ser un poco más ordenados, pero no significa que sean más ordenados y que no tengan o tengan cero de corrupción. ¿Me entienden, no? Entonces, se da. Hay el desvío, demás situaciones. Pero que hay que trabajar en minimizar el error. Ya no hay que meterlos a la cárcel tampoco, en muchos casos. Hay que hacerles trabajar para que devuelvan la plata. O sea, hay que utilizar esa justicia restaurativa que dicen, pero de verdad, listo. Los reinsertamos ahora que trabajan. Por ahí no se puede generar 20,000 bolivianos al mes. Ya, 50% para mantener a su familia y 50% para amortizar la deuda, ¿no ve? Y le hacemos amortizar en el tiempo y tiene que haber un compromiso familiar, eso pierde patrimonio, ¿no ve? Listo, los hijos terminarán pagando si quieren también el patrimonio conseguido de manera fraudulenta. Entonces, otra manera de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, distinguidos? Hay que buscar trabajar en el sujeto. Si no trabajamos en el sujeto, estamos perdidos. Es como si yo en esta clase, en el aula virtual, no les incentivara para que puedan mejorar su razonamiento, su pensamiento crítico en función de los temas que tienen que ver con el módulo
para que además tengan la capacidad de formular estrategia, que es parte del pensamiento creativo asociado a la transformación. Fíjense, ¿qué les estoy haciendo? Les estoy dando una clase que tiene que ver con las experiencias de la regulación, de la negociación, con el enfoque sistémico de la gestión de proyectos, pero también con una ruta de aprendizaje significativo para que desarrollen competencias, que es importante en la concepción de hacer cátedra, mejorando la pedagogía didáctica. Y eso ustedes tienen que hacerlo en sus trabajos, porque son los líderes, los facilitadores de estos procesos. Y tienen que copiarme, y tienen que profundizar cada día. Si les digo ruta de aprendizaje significativo, a su inteligencia artificial, a buscar libros electrónicos, repositorios que les permitan hacer valor agregado en su conocimiento. Porque cuando se trabaja en equipo, el líder es el maestro, es el profesor que tiene que volverse maestro. Y cuando les hablo del maestro, ¿el maestro quién es? Jesucristo, ¿no? Mayor capacidad de comprensión. Y no me estoy yendo a la religión, me estoy yendo, o sea, a la capacidad de comprensión, de ser empático para garantizar trabajo en equipo, evolución del sujeto, pensamiento crítico y capacidad de resolver los problemas. No sé si con ellos se capta mejor. Bien, ¿alguna otra consideración? Omarito Ortiz, ¿qué nos dice? ¿Pudo captar? Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Cómo noches a estamos? todos. Sí, sí, doctor. Sino que también sería bueno considerar, ¿no? En el tema de la inversión, cuando son alianzas público-privadas, el modelo económico, ¿no? Que tiene el Estado, un poco también entender las condiciones políticas que se viven, ¿no? Porque es complicado en el tema de inversión, ¿no? Las situaciones de los modelos económicos y el tema político, ¿no? Lo que genera algunas veces una inseguridad para el tema de la inversión. No sé si es que voy por una línea, ¿no? No, está muy bien, Omar. O sea, usted ha tocado algo clave. Vamos a pensar. Si acá la inversión se quiere concentrar, el liderazgo, entre comillas, voy a decir, de la inversión, se quiere concentrar en el Estado, la parte pública, y no ha funcionado, ¿qué hay que hacer? Les hablé de la mesa de 4 patas. Entonces, los consumidores, que son las familias, los consumidores de capital, que son los empresarios, el gobierno y las relaciones internacionales, tienen que pensar en un modelo que complemente la inversión pública con la inversión privada, que practique la eficiencia con la equidad. Y ese modelo mixto, sin irse al extremo del capitalismo salvaje, ni del populismo salvaje, podría gestar un modelo, si quieren, pragmático, que a su vez pueda reflejar un complemento que haga referencia a una economía social del mercado, tal como la ha planteado Alemania, por ejemplo, distinguido Omar y distinguidos diplomantes. Entonces, la inversión tiene que ver con ese peso, como dice Omar, que tiene el Estado, los actores que hacen a la mesa de 4 patas en la economía. Le doy la razón en eso y hay que ir cambiando esos esquemas y esos esquemas se cambian a partir de una mejor formación, aporte, intervención, proposición antes que la intervención que puedan realizar ustedes que están en procesos de formación continua,
que están actuando desde la microeconomía, razonando con los temas o tópicos macroeconómicos. No sé si con ello, Omar, se pudo resolver el acertijo o por lo menos encauzar otro tipo de pensamiento. No, sí, sí, eso es lo que se debe tratar de buscar, ¿no? Porque ahora el tema de las inversiones para los privados es complicado porque estás compitiendo con el mismo Estado, ¿no? Le pongo el ejemplo de Mapa, digamos, ¿no? O sea, muchos que emprenden en el tema de empresas se ven un poco siempre con la desventaja de, de luchar contra el mismo Estado y ellos mismos son quienes te regulan también, ¿no? Pero no sabemos de qué manera les regulan a ellos, ¿no? Cómo es sus políticas, ¿no? Entonces, creo que es importante la visión que ha dado. Perfecto, me alegro que le saquen provecho porque de eso se trata. ¿Algún otro aporte, por favor? Bien. En consecuencia, mañana en la mañana va a estar toda esta información de más situaciones lo pendiente para que ustedes prosigan con ese trabajo de prospectiva que tenían en grupos. Por eso hoy día no he tocado eso, para que no tengan ningún tipo de inconveniente en función de lo esquematizado, argumentado al iniciar la clase. Muy buenas noches, distinguidos. Que Gracias, descansen. licenciado. Buenas noches. Hasta Hasta mañana, luego. hasta el miércoles, doctor. Hasta el miércoles. Hasta el Perdón, Bueno, miércoles. doctor. muchas gracias. Hasta el Este miércoles. miércoles, un placer. Saludos. Hasta luego, cuídense. Hasta Doctor, luego. buenas noches. Buenas noches y les felicito porque han aportado, han interactuado mucho hoy día. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Una pregunta, perdón. Adelante, Carlos. El viernes yo no pude entrar porque estaba, bueno, con otras actividades y me intenté comunicar con algunos compañeros para ver el tema de los grupos, pero no sé exactamente en qué grupo estoy. No sé si me podría ayudar con eso, por favor. A ver, le ayudo de la siguiente manera. ¿Alguno de ustedes puede incorporarlo a su grupo a Carlos Centellas? Claro, sin problema, creo, doctor. Entonces, con Elmer Soto. ¿Le puede dar su número de teléfono en este momento, Elmer? Así le Sí, ayudamos. sí, sí, claro, 7 3 veces 8, 19 15. Ya hemos trabajado, creo que con Carlos. Ya, Listo. perfecto. ¿Lo Sí, tiene? sí, muchas gracias, doctor. Hasta el Perfecto. miércoles. Hasta el miércoles.